¿Alguna vez imaginaste que un simple clac, casi imperceptible, podría cambiar vidas y encender respetos que nadie esperaba? Hoy te voy a llevar por una historia que empieza con un coche de lujo averiado, pasa por un taller modesto y termina revelando un talento tan inesperado como extraordinario. Quédate conmigo hasta el final y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque lo que vas a descubrir podría inspirarte a escuchar tu propia voz interior con nuevos oídos. ¿Sabes que a veces lo que más brilla por fuera es lo que más roto está por dentro? Este coche de lujo llegaba presumiendo de su pintura impecable, sus llantas relucientes y ese rugido elegante que hacía girar cabezas en la calle. Pero debajo de todo ese esplendor escondía un fallo que nadie lograba descubrir. Así también pasa con las personas que aparentan tener la vida perfecta, aunque su corazón guarde grietas secretas. ¿Cuántas veces viste a alguien sonriendo, pero con lágrimas contenidas detrás de los ojos? Es que el dolor se disfraza muy bien, mi querido aprendiz, y no siempre es fácil detectarlo. Por eso, conviene mirar con amor, para ver más allá de las apariencias. Imagínate la frustración del dueño, un empresario que había trabajado duro para permitirse ese auto soñado. Fue de taller en taller, como quien busca médicos sin hallar diagnóstico. Cada mecánico revisaba con herramientas brillantes, conectaba computadoras, hacía pruebas sofisticadas y nada. Qué duro debe ser invertir tiempo, dinero y esperanza para que, al final te digan, no encontramos el problema. Es como cuando un niño estudia mucho para un examen y, aún así, no logra la nota que esperaba. En esos momentos parece que el mundo entero conspira para desanimarte. Pero, ¿sabes qué? Incluso cuando las soluciones parecen huir, hay un plan más grande trabajando en silencio. A veces Dios permite que los expertos fallen para que un corazón humilde brille. Quizá ese coche llegó a fallar justo ahí para que una historia extraordinaria comenzara a escribirse. Así sucede con nuestras dificultades. Muchas veces, el verdadero propósito de un problema no es complicarte la vida, sino revelarte fuerzas que ni sabías que tenías. Como cuando tropiezas en algo pequeño y descubres que puedes levantarte más rápido de lo que creías. Hay una enseñanza hermosa escondida aquí, mi pequeño. Lo costoso y ruidoso no siempre es lo que tiene la última palabra. Puede que el empresario confiara más en la fama del auto que en el susurro del motor, así como muchos confían más en los aplausos que en la voz de su conciencia. ¿Qué tal si hoy hacemos lo contrario? Escuchar con calma, prestar atención a lo pequeño, valorar los latidos sinceros por encima del ruido exterior. Verás cuántas verdades empiezan a revelarse cuando bajas el volumen del orgullo. Piensa en cuántas veces un amigo, un hermano o incluso tú mismo han escondido un fallo oculto por miedo o vergüenza. Un enojo que no se dice, un miedo que no se comparte, un secreto que pesa más que una mochila llena de piedras. Los problemas no siempre se ven en la superficie. Por eso es tan importante cultivar el respeto y la ternura. Nunca sabes qué batalla silenciosa está librando alguien más. Así como nadie sospechaba el fallo en ese auto brillante, tampoco imaginas las tormentas que otros cargan. Y mira qué curioso, el viaje de este coche lleno de fallos fue el inicio de algo mucho más grande que un simple arreglo mecánico. Fue el punto de partida para que un niño especial encontrara su oportunidad de demostrar lo que llevaba en el alma. Así, cada obstáculo en nuestra vida puede ser la puerta por donde entra un milagro inesperado. ¿Te animas a seguir conmigo? Porque lo que viene después nos enseñará cómo un corazón atento y puro puede ver lo que a los ojos expertos se les escapa. Dicen que cuando ya probaste todas las rutas conocidas, el camino menos esperado se convierte en tu única salida. Así fue como aquel empresario, acostumbrado a salones lujosos y técnicos de corbata, terminó en un taller modesto del barrio.
El lugar tenía su encanto polvoriento, herramientas viejas, grasa en las manos de los mecánicos, risas sinceras que salían del fondo del local. No era precisamente el sitio donde esperas resolver un problema que tantos expertos no supieron arreglar. Y sin embargo, a veces la respuesta más brillante está escondida en la humildad de lo simple. El padre de Martín, un mecánico de cabello encanecido y ojos pacientes, no prometió milagros. Solo ofreció algo que el dinero no puede comprar: la voluntad sincera de revisar todo con el corazón abierto. ¿Cuántas veces en la vida necesitamos justo eso? Alguien que, sin tantas pretensiones, se comprometa a mirar a fondo nuestras heridas, nuestros temores, nuestras fallas, sin juicios apresurados. Esa clase de atención auténtica vale más que 1000 diagnósticos superficiales. A regañadientes, el empresario aceptó, quizá movido por la desesperación o por ese susurro interno que a veces nos dice: prueba una vez más, no te rindas todavía. Porque hay un misterio en la vida que nunca deja de sorprendernos. El alivio suele aparecer justo cuando estamos por tirar la toalla, como si algo superior guiara suavemente nuestras decisiones, incluso cuando creemos que actuamos por puro azar. El taller se llenó de un aire expectante. Sobre el suelo, manchas de aceite formaban dibujos extraños, casi como pequeños mapas de batallas pasadas. Cada herramienta tenía historia. Cada banco guardaba secretos de motores que volvieron a la vida gracias a manos pacientes. En ese escenario, tan lejos del glamour de los concesionarios, empezó a escribirse una nueva página de esta historia. Una página que no estaba reservada para grandes ingenieros, sino para corazones atentos. Es curioso cómo la humildad tiene un brillo distinto, un fulgor que solo se nota si te tomas el tiempo de observarlo. Allí, entre tornillos oxidados y cafés compartidos en tazas desportilladas, se respiraba algo sagrado, la esperanza de que aún era posible encontrar la raíz del problema. Así como en nuestras vidas, muchas soluciones aparecen en medio del caos, del desorden, del lugar menos vistoso. A veces hace falta entrar en esos talleres internos, remover telarañas del alma para descubrir qué engranaje necesita ajuste. Y sin saberlo, todos en ese pequeño taller estaban a punto de presenciar algo extraordinario, algo que cambiaría la forma en que mirarían los problemas y los talentos ocultos para siempre. ¿Seguimos avanzando? Porque lo que está por revelarse tiene el poder de iluminar mucho más que una simple avería mecánica. Mientras los adultos se sumergían en su laboriosa rutina de revisar piezas, medir presiones y discutir posibles diagnósticos, Martín permanecía allí, discreto, casi invisible. Con apenas 9 años, era un espectador silencioso que absorbía cada movimiento, cada sonido, como si se tratara de un idioma secreto que solo él podía comprender. Hay personas que, aunque pequeñas o silenciosas, tienen un mundo entero latiendo en su interior. Martín era uno de esos espíritus atentos que parecen sintonizar una frecuencia que los demás han olvidado. Le fascinaba mirar cómo su padre y los otros mecánicos desmontaban partes del motor con la delicadeza de un cirujano. Sus ojos seguían cada tuerca que giraba, cada mano que limpiaba aceite, cada suspiro que delataba preocupación. Y mientras observaba, algo se despertaba en él, una suerte de intuición que no necesitaba palabras para hacerse notar. A veces basta un corazón dispuesto para comenzar a comprender los secretos más hondos del universo. Quizá por eso, aunque no tuviera herramientas en las manos, Martín se convirtió en una especie de guardián del ambiente. Había quienes subestimaban su presencia, viéndolo solo como un niño curioso. Pero en realidad era como esos sabios silenciosos que escuchan más allá del ruido, que perciben matices que otros ni sospechan. ¿Cuántas veces en nuestra vida pasamos por alto a quienes parecen pequeños, sin darnos cuenta de la enorme luz que cargan dentro?
El taller se llenaba del zumbido de las máquinas, del golpeteo rítmico de los martillos y del murmullo de conversaciones técnicas. En medio de todo ese bullicio, Martín afinaba su oído con una paciencia casi mística, como si esperara que el propio coche le hablara, revelándole el secreto que había escapado a tantos profesionales. Es asombroso cómo la verdadera sabiduría suele manifestarse en lo simple, un silencio profundo, una escucha atenta, un suspiro que se alarga. Allí, parado cerca de la puerta del taller, con los brazos cruzados y la frente un poco arrugada, Martín parecía un centinela del misterio. No hacía falta que opinara, su sola presencia agregaba un matiz diferente a la escena. Era como si su alma supiera que algo grande estaba a punto de suceder, aunque su mente infantil todavía no lograra descifrarlo del todo, y en ese presentimiento silencioso se gestaba una verdad inmensa, porque la vida tiene la manía de esconder tesoros en lugares insospechados. Justo cuando los adultos estaban a punto de resignarse a no encontrar nada, la mirada de un niño, pura y atenta, comenzaba a encender una chispa que cambiaría el rumbo de esta historia. ¿Te das cuenta? A veces el milagro empieza simplemente porque alguien decide no apartar la vista. Y lo mejor estaba aún por llegar. Fue en medio de una de esas pruebas rutinarias, cuando el motor parecía comportarse igual que siempre, que Martín frunció el ceño con suavidad. Sus ojos brillaron con esa inquietud particular que surge cuando algo no encaja del todo. Nadie más pareció notar el leve clac al pasar a segunda. Era un sonido diminuto, casi una caricia metálica, perdido entre tantos otros ruidos mecánicos. Sin embargo, para Martín, ese pequeño golpe resonó como un trueno en la conciencia. Hay instantes en que lo más tenue se vuelve gigante, y este era uno de esos momentos. Con voz baja, casi temerosa de interrumpir el trabajo de los grandes, Martín se atrevió a decir: «Papá, creo que hay un engranaje flojo en el cambio». Sus palabras flotaron en el aire del taller como un susurro inesperado, que primero provocó sonrisas condescendientes. ¿Qué podía saber un niño de esas cosas tan complejas? Pero la sabiduría no siempre viene envuelta en títulos ni años. A veces se posa suavemente en quien tiene el corazón dispuesto. El padre de Martín, hombre curtido por décadas entre motores y humo, decidió no desechar tan rápido aquella observación. Quizá fue el tono honesto de su hijo, o el leve temblor en sus manos al hablar. Hay momentos en que la intuición debe ganarle al orgullo, y él lo comprendió bien. Con una sonrisa que mezclaba ternura y curiosidad, dijo: «Vamos a ver, hijo, no perdemos nada con revisar. Qué distinta sería la vida si más veces escucháramos esas voces frágiles que suelen ignorarse». Así, desmontaron con cuidado una tapa secundaria de la transmisión, algo que no estaba en el protocolo de pruebas electrónicas ni en los manuales brillantes de diagnóstico. A veces hace falta saltarse lo previsto para descubrir la verdad. Y allí, ante ojos que casi no creían lo que veían, encontraron un pequeño engranaje apenas suelto, jugando peligrosamente con el equilibrio del sistema. Era el secreto que tantos expertos habían pasado por alto. Ese instante tuvo algo de mágico, como si el universo hubiera decidido recompensar la atención de un niño y el humilde acto de un padre que confió. Esos dos corazones, uno viejo y otro joven, coincidieron en una misma melodía silenciosa, la de la fe que se atreve a mirar donde nadie más mira. ¿Cuántas veces los grandes errores del mundo se evitarían si diéramos espacio a esas percepciones sencillas que brotan sin adornos desde lo profundo del alma? Y así, mientras Martín contenía la respiración y su padre intercambiaba miradas cómplices con los demás mecánicos, comprendieron que acababan de vivir algo extraordinario. No era solo un engranaje ajustado, era la confirmación de que a veces
Los milagros llegan disfrazados de pequeños clac casi inaudibles, esperando oídos atentos que se animen a escuchar. Y lo que vendría después terminaría de sellar esa enseñanza. Cuando el engranaje suelto quedó expuesto sobre la mesa, todos en el taller parecieron contener el aliento. Era tan pequeño, tan insignificante a simple vista, que costaba creer que aquel diminuto desajuste fuera el culpable de tantos dolores de cabeza. Sin embargo, en ese instante, una verdad poderosa se hizo evidente. No siempre lo que parece mínimo es irrelevante. Hay detalles que, por pequeños que sean, sostienen el peso de todo un sistema. Igual ocurre en nuestras vidas: un mal hábito sin corregir, una palabra que duele, un resentimiento guardado pueden terminar desbalanceando el alma entera. El padre de Martín no pudo evitar dirigirle una mirada cargada de orgullo. Sus ojos decían más que 1000 palabras, brillando con esa mezcla de sorpresa y gratitud que solo nace cuando el corazón es testigo de un milagro íntimo. Martín, por su parte, bajó un poco la vista, con esa modestia que tienen quienes no comprenden del todo la magnitud de lo que acaban de lograr. En su mente infantil solo había seguido un presentimiento, un murmullo que le decía: «Presta atención a ese sonido». Qué hermosa es la inocencia que se fía de su propia intuición sin necesitar grandes argumentos. Los demás mecánicos, al principio escépticos, fueron acercándose uno a uno. Miraron el engranaje, lo tocaron con cuidado, intercambiaron breves comentarios en voz baja, casi como si temieran romper la magia del momento. Poco a poco, la incredulidad fue cediendo paso a una admiración sincera. Era imposible no rendirse ante la evidencia. Aquel niño había descubierto lo que tantas máquinas y técnicos experimentados no vieron. A veces la vida nos pone frente a realidades tan contundentes que ni el ego más duro puede negarlas. No hubo aplausos ruidosos ni grandes discursos, solo sonrisas honestas y palmadas en el hombro. Y, en medio de esa sencilla celebración, se grabó una enseñanza profunda: abrirse a escuchar. Aunque la voz que hable sea inesperada, puede cambiarlo todo. ¿Cuántas oportunidades dejamos escapar por no prestar oído a quien creemos que no tiene nada que aportar? El verdadero sabio no es quien presume de saberlo todo, sino quien permanece siempre dispuesto a aprender, venga de donde venga la lección. Martín no buscaba reconocimiento ni pensaba en elogios futuros. Su pequeña intervención brotó de la pureza de un corazón atento, del amor casi instintivo que tenía por esos motores que vibraban y cantaban sus secretos. Y fue precisamente esa autenticidad lo que terminó derribando cualquier barrera de duda. Hay algo invencible en la verdad dicha con humildad. Atraviesa defensas, conmueve corazones y deja huellas que duran para siempre. Mientras ajustaban el engranaje y preparaban todo para la prueba final, el ambiente en el taller había cambiado por completo. Ya no era solo un lugar de trabajo, se había transformado en un pequeño santuario donde la fe en lo improbable floreció. Porque a veces los grandes milagros empiezan así, con un susurro casi imperceptible que decide hacerse escuchar. Y lo que sucedería al volver a encender aquel coche terminaría de sellar para siempre esta historia. Cuando todo estuvo nuevamente ensamblado, llegó el momento de la verdad. El padre de Martín subió al asiento del conductor, giró la llave con un leve temblor en los dedos, y el motor cobró vida con un ronroneo suave, casi felino. Era como si la máquina misma respirara aliviada, tras librarse de una molestia que había cargado en silencio durante tanto tiempo. En el taller se hizo un silencio expectante, un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Todos aguardaban ese cambio a segunda, ese instante exacto que había sido un tormento. Y entonces ocurrió. Al pasar de primera a segunda, no hubo el más mínimo clac, solo un flujo continuo, armonioso, que parecía un susurro de gratitud mecánica.
Fue como si el coche les sonriera, agradecido por haber recuperado su integridad. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida llegamos a ese punto tras un proceso doloroso de revisión y ajuste, donde finalmente sentimos que algo se libera? Esa paz interior que se instala cuando por fin resolvemos lo que nos perturbaba. El empresario, que había presenciado todo con brazos cruzados y ceño cargado de preocupación, cambió radicalmente su semblante. Sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y alivio, y no tardó en salir del mutismo para preguntar con urgencia: ¿quién encontró el problema? A veces los orgullos más grandes se derriten ante la evidencia incontestable del bien hecho. No importan ya las facturas abultadas ni los sellos de prestigio. Lo único que vale es el resultado tangible y el alivio profundo de ver el problema resuelto. Cuando le señalaron a Martín, el empresario arqueó las cejas y luego dejó escapar una risa breve, incrédula al principio. Se acercó, se quitó el sombrero con un gesto casi solemne y estrechó la pequeña mano del niño. No hizo falta un gran discurso. El brillo en sus ojos decía todo: respeto, sorpresa y una genuina gratitud que trascendía cualquier diferencia de edad o estatus. Hay gestos que quedan grabados para siempre, no por grandilocuentes, sino por lo honestos que son. En ese instante, el taller entero pareció brillar con una luz distinta. Era como si la vida misma quisiera enseñarles a todos allí presentes que el valor no siempre se viste de experiencia ni de diplomas colgados en la pared. A veces se manifiesta en la pureza de una mirada curiosa, en el coraje de atreverse a decir lo que se percibe aunque tiemble la voz. Ese taller modesto se convirtió, por un momento, en el escenario de un triunfo humilde y trascendente. Y así, con el coche marchando impecable hacia la calle, todos comprendieron que habían presenciado algo más grande que un simple arreglo mecánico. Habían sido testigos del poder de la escucha, de la fe en lo improbable y de la fuerza secreta que tienen los corazones atentos. Lo que quedaba por delante prometía seguir revelando esas joyas ocultas que la vida guarda para quienes no temen mirar más allá de lo obvio. ¿Quieres continuar conmigo para descubrir lo que este acto sembró en la comunidad? Porque lo mejor aún está por desplegarse. Desde aquel día, algo cambió definitivamente en la forma en que el barrio miraba a Martín. No era solo el hijo del mecánico que correteaba entre cajas de herramientas. Ahora muchos lo veían con una curiosidad distinta, casi irreverente. Se empezó a correr la voz de que tenía un oído prodigioso, un don para captar lo que se le escapaba incluso a los profesionales más curtidos. Y aunque él mismo no entendía del todo el alcance de su talento, aceptó esa atención con la misma sencillez con la que había señalado aquel leve clac. Hay quienes cargan grandeza sin pretenderlo, simplemente porque son fieles a lo que sienten. El padre de Martín, por su parte, caminaba con el pecho un poco más erguido. No era vanidad, sino un legítimo orgullo de ver florecer lo que tanto había cultivado con paciencia, la curiosidad y la pasión de su hijo. Entre las charlas del taller, donde antes solo se discutían carburadores y bujías, ahora surgían historias sobre intuiciones, pequeños milagros y el misterioso arte de prestar atención. Era como si todos hubieran redescubierto un valor perdido, la importancia de escuchar, sin importar de quién venga la voz. El empresario, quien había llegado altivo y algo escéptico, se convirtió en uno de los clientes más fieles del taller, no solo por gratitud, sino porque había sido testigo directo de un fenómeno que lo sacudió en lo profundo. Más de una vez volvió con el auto impecable, solo para preguntar cómo estaban, compartir un café o contar anécdotas. Es que cuando el respeto nace del asombro verdadero, no conoce de jerarquías ni de distancias sociales.
Todos quedan hermanados por esa chispa que enciende la admiración sincera. Poco a poco comenzaron a llegar otros clientes, atraídos por los rumores de aquel niño que escuchaba los motores hablar. Algunos venían incrédulos, otros con la ilusión de que Martín repitiera su hazaña, y aunque no siempre aparecían engranajes sueltos ni soluciones mágicas, el ambiente del taller se transformó. Había allí una atmósfera especial, como si cada rincón estuviera impregnado de la certeza de que lo imposible a veces se vuelve posible cuando hay humildad y disposición para mirar más allá. Martín siguió creciendo entre llaves inglesas y risas cómplices con su padre. Su historia inspiró a otros chicos del barrio a acercarse, a preguntar, a querer aprender. Y así, sin que nadie lo planeara, se tejió una red invisible de nuevos sueños, de pequeños corazones que comenzaban a latir con la esperanza de descubrir también sus propios talentos ocultos. Al final, el eco de aquel clac no solo arregló un coche, sino que encendió fuegos silenciosos en más de un alma, porque en el fondo esta no es solo la historia de un problema mecánico resuelto. Es la historia de cómo un momento diminuto puede derrumbar muros de indiferencia, sembrar respeto donde antes solo había condescendencia, y abrir puertas a futuros que nadie imaginaba. Y quién sabe, quizá mañana, en otro taller perdido o en algún rincón humilde del mundo, un oído atento vuelva a escuchar lo que todos pasaron por alto. La vida tiene una manera peculiar de repetir milagros allí donde encuentra corazones listos para recibirlos. Así fue como un pequeño gesto, un oído atento y una confianza humilde lograron lo que ni las máquinas más avanzadas pudieron prever. Quizá la próxima gran revelación en tu vida también surja del lugar menos pensado. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te tocó el corazón, comparte este video y sigue con nosotros para más relatos que prueban que los milagros aún caminan entre nosotros.